Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Diré, ¿has estudiado? He traído las sillas. Has traído las sillas, claro. He traído las sillas. Yo también. Tú también. Eso quiere decir que no hemos no. estudiado. Estudiar ninguno. Estamos en exámenes finales. En la semana, o sea, el curso que viene repetís. Sí. O sea, hay que repetir la Los señores de Frente Amplia ya saben que no. séptima temporada la tenemos que Nos repetir hemos puesto entera. los dos al lado. Que, bueno, menos mal Bueno, que... un aplauso para que vea que la gente que estamos aquí en Que no lo hemos dicho todavía. Que menos mal que es el último programa, porque si no, no llegáis. No llegáis. No llegamos. No llegáis. No Una llegamos. lengua Porque, fuera. bueno, pues vamos Además, a empezar. estamos haciendo el último programa en contra del tiempo, en contra del Sí, toque. sí, porque dos sí. nubes, una para el norte, otra para el sur, otra para... al este, al Como oeste. Felipe II en la Armada Invencible. Oye, luchando contra los elementos Mira, igual, tú ¿eh? estás luchando ahí con unas partituras que Sí, y una parece mosca que... Bueno, ¿me dejáis que empiece como siempre? Venga. Bueno, pues estamos en No me cuentes historias, el Pero hoy programa es especial. Madre mía, 7 años cortándome. Menos mal que ha venido hoy tu mujer a decirte que te Dile calles. algo, Lu. Menos mal. Que luego dice que las introducciones son muy largas. Claro, pero no. la culpa la tiene aquí este. Sí. ¿Yo? Estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 la FM, y hoy por fin hacemos programa fin de temporada, que no sé el número que es, lo hemos perdido, pero es el fin de temporada, la 7ª temporada. Y 7 como años ya, macho. 7 años. Y con una característica especial este programa. Ah, claro, como todos, pero este nos más. hace especialmente ilusión porque estamos, bueno, ir diciendo dónde estamos y quiénes estamos, anda. En vivo y en directo, eso es lo primero. Sí, Estamos en el Museo Etnológico de Santa Cruz de la Zarza. Muy bien. Y estamos acompañados con los chicos del museo, Está con Masi, Juventud. con Cutú y con Amén. público que tenemos aquí. Estamos... Ahora sí, ahora es cuando se dice lo de... Ah, venga, ahora aplaudir otra vez. Y bueno, pues a pesar de que nos han dicho que no podemos comer ni beber durante el Ir programa pasando y el esas chorizo cosas, y por ahí, eso- porque es que se lo están Sí, comiendo se lo las están moscas comiendo las moscas. y no puede ser. Sí, Bien, sí, ir pasando, ir pasando. pues si queréis lo que vamos a hacer es ponemos un poquito de música, ¿vale? Venga. Que nos inicie Sí, que tengo que llenar el vaso de cerveza y explicamos de qué va el programa de hoy, ¿vale? Venga, voy a dejar los micrófonos abiertos, así que se os va a oír de masticar y todo. Miedo me da. Mil maneras de cantar tu solo nombre. Bueno, hemos puesto esta música que es el himno no oficial de Santa Cruz, que es una música... Al Dire le gusta mucho, pero es que a nosotros nos gusta más todavía. Y nos va a servir de fondo para explicar que hoy, bueno, estamos aquí en el Museo Etnográfico por 3 razones, o 4 o 5. Varias. Primera, queríamos hacer un homenaje pues a la gente que tiene abierto esto. Para eso está aquí el presidente Víctor, está Alfredo, está Nel, está Diony, están todos y los queremos homenajear porque tener esto abierto es un logro y no en todos los sitios se tienen lo que tenemos nosotros aquí. Más valorado, menos valorado, esto es una maravilla. Así que el primer homenaje y por lo que quisimos venir aquí era eso, para dar visibilidad al museo y dar visibilidad a la gente que mantiene y que sostiene el museo, que no son otros que la Asociación Cultural Amigos del Museo Etnográfico Joaquín Arias. En segundo lugar, porque queríamos hablar de la historia de Santa Cruz. Yo llevo 7 años hablando de la historia de Santa Cruz, de todos sus términos, y nos gustaba que aquí en el Museo Etnográfico, que es donde tenemos cosas... Tú sabes más que tú, ¿no? Seguramente. Entonces preguntaremos lo de recadero a ver si nos han engañado, ¿viste? ¿Lo de? Lo de recadero, Lo que no de lo fundó recadero, recadero, dice. Entonces, Culo choto también, Sí, seguro. lo de culo choto. siempre hemos dicho y siempre hemos defendido... Sí, Víctor, Apunto, es etnológico. etnológico, he dicho etnográfico, ¿verdad? ¿He dicho etnográfico? Sí, No, sí.
sí, sí. O enológico, por menos. Entra, sí, sí. Dentro de nuestro cartelito es Etnológico. etnografía. Es lo que hacéis vosotros cuando no tenéis Y enológico además tiene que ver con el vino, que también está bien. Pues bueno, pues corregido. Gracias por la corrección, Víctor. Que decía que, y es de lo que vamos a hablar en la primera parte, la historia de Santa Cruz es una historia que nos han contado. Y no es siempre la historia real. Porque la historia de un pueblo es mucho más que una secuencia de fechas y de eventos. Ahí detrás de esa historia hay un alma, hay una identidad, es el espejo donde se reflejan pues, nuestros orígenes, la lucha, los logros, todo lo que ha pasado por Santa Cruz a lo largo de los siglos está en esa historia. Hay muchas localidades que tienen un pasado muy rico, muy floreciente, además que se le da mucha pompa, y nuestro pueblo pues es de esos que tienen ese pasado tan rico y que no todo el mundo conoce. Hay relatos que están muy arraigados, que nos han estado contando en el colegio de toda la vida, que los tenemos muy arraigados y cuando, a mí me pasa mucho, estoy en un bar, hablo con gente, pues estábamos haciendo un programa atrás, pues tú sabes que en Santa Cruz pasó el rey Recaredo, que es lo que decíamos, y fue por el... Pues no, pues eso no es cierto, no es así. Ah, ¿no? ¿No es así? No, no es así. Bueno, pero había una sacerdotisa ahí en la iglesia de Santiago. No, tampoco es así, eso es que se lo han inventado. Y entonces... Hay dos historias. Hay una historia de Santa Cruz recreada y que nos gusta mucho, que es muy bonita, y hay otra historia de Santa Cruz que es la historia real. Y hoy queremos hacer ese programa para comparar las dos, porque a lo mejor decimos, bueno, si es una historia inventada, eso es una castaña, eso hay que desecharlo y tirarlo. Pero a lo mejor no es así. A lo mejor es que hay que mantener las dos y por eso queríamos aquí abrir un debate con gente que sabe mucho. Por ahí tenemos a Maxi, que seguramente nos irá contando algunas de las muchas cosas que sabe. Buenas tardes, Maxi, que te hemos abandonado allí. Si quieres, con el micro, nos das las buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero, ¿sabes qué pasa? Que yo todo lo que sé o escribo lo he encontrado en documentos. Sí, claro. Entonces, tengo 40 y tantos cuadernos gorditos, escritos. Y problema, no sé determinadas cosas en qué cuadernos están. Necesitamos una historia de los cuadernos de Maxi. Muy bien, pues... Bueno, y también tendremos algo de historia de música, de lo que se refiere al pueblo, que tenemos claro, aquí a sí, Cutú. sí. Ahí está Cutú. Ya tenemos aquí a nuestra cuarta pata. No te eches ahora fuera. No te agaches, ¿eh? Bueno, pues nada, pues por empezar por algún sitio y abrimos así, ya vamos preguntando, porque quiero además que las preguntas sean abiertas y que cogéis el micrófono quien queráis y que nos contéis cosas. Durante siglos, vamos a hablar de siglos, la historia de Santa Cruz de la Zarza se nos ha transferido de generación en generación, pues seguramente que a través de la enseñanza escolar y de la enseñanza de padres e hijos y de abuelos. Y algunas de estas narrativas pues están basadas en unos falsos libros que se hicieron allá por tiempo de Felipe II, ¿no, Joaquín? Sí. Los cronicones, sí, siglos XVI, XVII, por ahí más o menos. Estamos en un momento, en esa época, en que el Lutero está avanzando en Europa y aquí en España la Contrarreforma dice que esto se nos echan encima. Hay que adornar todo esto, hay que dar importancia a lo que tenemos, hay que decir que el catolicismo es muy antiguo, que prevalece sobre todas las cosas y por lo tanto se empiezan a escribir o adornar historias que no están contrastadas en estos sitios. Eso es lo que llaman los falsos cronicones. Y de esos falsos cronicones, a la vuelta y a vuelta y a vuelta y a vuelta y a vuelta, nos llega nuestras historias santacruceras. Por ejemplo, empezar por algún sitio. Santa Cruz nunca se llamó Belsinia, porque Belsinia como tal no existió. El nacimiento de Santa Cruz como pueblo es del siglo XII. Somos pueblo de Reconquista. Exactamente. Por lo tanto, todo lo que hay anterior a ese siglo XII no es que no existiera, sino que está, lo que se refiere a la población en sí, al núcleo poblacional, está inventado. No existió una sacerdotisa Munia, podemos decir ahora de dónde viene. ¿No? Entonces, quería preguntaros a todos, ¿qué recuerdos tenéis de la primera historia que conocí de Santa Cruz? ¿De dónde os viene los primeros recuerdos? Es decir, a mí me contaron de Santa Cruz, Nel, por ejemplo, tú que antes de... ¿no? Hombre, yo conocí a Recaredo y... Sí. y no, No los cronicones directamente son inventados y además inventados en el 90% de los casos. Con el motivo de la Contrarreforma son los curas, o sobre todo los jesuitas, que eran los más activos contra la Contrarreforma, y sobre todo la Higuera, Román de la Higuera escribe, sí. Y luego se replica, se va replicando, sobre todo se coge ya en historias locales. Es decir, cojo la parte que me interesa. Santa Cruz es más antigua que Roma, sí, según decían. Eso lo llegó a replicar luego Madoz. Es decir, Madoz cuando hace su esto dice, según claro, yo he leído,
pasa esto. Que Es muy común ese cope y pega. Sí, de un- sí, sí, porque sea antiguo ya me lo creo. No, hombre, no. Hay que Claro, y contrastarlo además antes. era más antiguo que Roma, pero aquí se hablaba latín. Vicus Cuminarius. Qué curioso. Cosa muy curiosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese tipo de historias inventadas, yo creo que van creando secuelas. Y las secuelas acaban dentro de las escuelas, que es lo que sucede, lo que se transmite. Sobre todo, hay que tener en cuenta que cuando los cronicones se basan sobre todo en documentos reales o falsos. En latín, que manejaba el latín eran los curas. Eso se transmite a las escuelas y yo recuerdo perfectamente lo de Recaredo, que se convirtió aquí, y por cierto, con poca imaginación, porque la zarza ardiendo es la zarza de Abraham copiada de la Biblia. Entonces replican y hacen un Que no buscaban tener imaginación, sino adaptar símbolos copia y pega. fácilmente reconocibles por la gente Un copia para y hacerlos pega. populares. hasta aquí llegó. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVII, siglo XVIII, pero es que esto se refuerza posteriormente ya en el siglo XX con la llegada del franquismo y el nacionalcatolicismo. Es decir, también ensalzar el alzamiento nacional, el movimiento nacional y destacar sobre todo pues esas figuras también inventadas, las grandes figuras históricas, hace que estas leyendas se fortalezcan otra vez. Y por eso nos llegan a nosotros, a nuestras escuelas de los 50, de los 60, de los 70. Yo creo que todos los maestros de esa época las contaban como historias ciertas, porque el descubrimiento de la verdadera historia es posterior. Una duda, tuve un muy buen profesor, don Víctor, sabía mucho de historia, sabía mucho de arte. Y él no se lo creía, pero tenía que contarlo en la escuela. Claro. Masi puede contestar, ha sido maestro. ¿Y qué puedes decir a esto? ¿Qué se contaba en la escuela sobre la historia de los pueblos en general? Lo que te mandaba realmente las orientaciones pedagógicas anteriores a la ley Villar-Palasí y bueno, y posterior también a la ley Villar-Palasí. No, en realidad no nos contaban exactamente ninguna de las cosas, porque empezamos en aquellos años con la Casa de las Dos Puertas, Emilio Muñoz y demás, empezamos a descubrir todo esto, porque no sabíamos nada. Porque había cosas como la Casa de las Dos Puertas, que es una leyenda, ¿no? Simplemente eso. Esa es seguramente es la leyenda más bonita que tenemos en Santa Cruz y realmente está escrita por vosotros. Sí, sí. O sea, que es una leyenda del siglo XX, aunque y entonces es lo más bonito y lo que cuando alguien viene a Santa Cruz lo primero que le contamos y es una leyenda. Yo estuve en Santa Cruz hasta los 14 años. Ujú. Y yo la verdad que no recuerdo en el colegio que me contaran la historia de Santa Cruz. Nada. A mí me han contado la historia de Santa Cruz fuera del colegio. Mi abuelo, los vecinos, en fin, un poco en plan de cuento, de cuento de historias, ¿no? Pero yo en el colegio, es decir, nunca me han contado ni don Víctor ni todos los profesores que tenía, bueno, don Ángel menos, O sea, ¿no? ha venido de tradición oral Ahora, desde, sí, claro, es decir, desde todo tiempos de Felipe esto, II todo para esto acá. que estamos viendo ahora mismo de las leyendas y tal, ha venido en transmisión oral. Sí, porque es que nosotros... De abuelos a nietos y tal. Sí. Nosotros tampoco. Yo no recuerdo que a mí me explicaran nadie La nada cruz, de, yo recuerdo la cruz de- entre de zarzas. Santa Cruz. Sí, eso sí, La pero cruz entre zarzas. eso yo recuerdo de que lo escuchaba fuera de la escuela. O sea, no, a mí ni don Luis, ni don Emilio, ni don Felipe me explicó nada en esos momentos. Bueno, lo primero, agradeceros hacer el programa, que nos hemos dado las gracias por venir Bueno, a visitar. no, al Y contrario. bueno, en principio, yo soy un poquito más joven que Víctor y mi hermano. Yo sí recuerdo algo que sí se contaba, lo de Santa Cruz de la Zarza, el nombre. Claro, sí, sí. Lo de Bersines, esas cosas no, pero Santa Cruz de la Zarza sí se contaba, que era un milagro que tal. Por cierto, 22 Santa Cruces en toda España. Y si tiras por el mar, mucho más. Y algunos incluso confundidos de nombre en los escritos, porque a nosotros nos confunden muchas veces con Santa Cruz de la Sierra, que está en Cáceres. Y cuando hay escritos, sobre todo en el archivo de Indias, hay gente que es de Santa Cruz de la Sierra, que realmente es de Santa Cruz de la Zarza y viceversa. Cuando hay escritos de Perú o de Bolivia, de Bolivia, no de Venezuela, se nos Sí, sí. confunden. Pero verdaderamente lo decías tú,
un poco lo de la historia es para darse realce. Sí, Contarse, no me cuentes historias, ¿entiendes? No podemos ser un pueblo normalito y corriente. Aquí han venido, ¿cuántas veces han venido los reyes? Bueno, pues hice yo un programa precisamente sobre eso, sobre los que habían venido de verdad y los que no, y creo que pasábamos de 12 reyes. O sea, Y sin embargo, en los 2 últimos siglos también tenemos mala suerte, no ha venido no ha ninguno. venido ninguno, no. Bueno, alguno ha pasado por el AVE, Sí, puede ser, AVE. pero sí, Pues no, Isabel la Católica, bueno, Felipe II sí estuvo de verdad y durmió aquí en la casa de la encomienda. Pero por ejemplo Recaredo, pues como que no le pillaba de paso. Y Carlos II, que era el que aparece en la casa de las 2 puertas, pues como que tampoco. Y a unos cuantos que no habían pasado por Sí, aquí. entonces yo matizar un poco lo de falsos relatores, porque a Maxi le contaba, oye, tú eres un poco falso también con mi hermana, con Pepe, cuando empezaste con la leyenda de las la 2 casa de las 2 puertas. puertas. Luego yo la adapté para la emisora, para la radio, mi hermano José Manuel la ha vuelto a adaptar, y al principio falso relator, no. Era lo que se contaba. Exactamente. Era la historia que se contaba. Ahí quería yo llegar, porque sí es verdad que hay un falso relato cuando se intenta ensalzar pues figuras históricas, sitios, lugares, etcétera, etcétera, de manera interesada, y otra cosa es la leyenda folclórica, entendérmelo de folclórica entre comillas, es decir, cuando se hace para divertir, para lo que están estas leyendas, para contarlas y que la gente se entretenga y que le dé un aspecto más bonito. Es como si encalas la puerta de tu casa, pues está más bonita. Que no, en vez de cal le has dado con pintura de Titan Luz y aparenta cal, pues probablemente, pero ¿está más bonita? Sí, pues ya está. Pero es cierto que llega más al pueblo estas historias Sí, que la claro. historia real. Sí. Es decir, que si tú coges un libro de historia y te pones a leer fechas, reyes, etcétera, Es muy aburrido. un poco lo dejas. Sí. Pero todas estas historias que tienen su miguilla, tienen su alma de contar, pues es lo que queda. Es decir, que realmente cuando hablamos de las 2 historias, ¿cuáles son las 2? Por supuesto, ¿no? Pero la que llega al pueblo es esta. Entonces llegamos al punto en que hay que decir, realmente Santa Cruz antes del siglo XII no tiene historia. Y yo creo que no, que es mentira. O sea, la historia de Santa Cruz es desde el Paleolítico, desde la edad del Hierro, desde la edad del Bronce, porque sí que tenemos restos arqueológicos que lo demuestran. No hay un núcleo poblacional, pero tenemos gente viviendo a los alrededores, ¿no? Y aquí sí que tenéis un poco que ver los que habéis escarbado por ahí en el campo, ¿verdad, Masi? Los que habéis sacado cosas, o Alfredo, o aquella operación rescate de Don Emilio. Ahí aparecen cosas que no son de... Sí, bueno, aquello, verdaderamente en la escuela, alguno, ¿qué fue la Operación Rescate? Operación Rescate era un programa que había en televisión que hablaba que era a los colegios. Consistía en, verdaderamente era un poco peligroso, porque estabas incitando a hacer arqueología... Al expolio, prácticamente. Al expolio, ¿no? Y entonces llevaban los programas. Aquí, concretamente, don Emilio era un poco el que estaba... Y Jesús Ángel Amores y yo, pues estuvimos haciendo concretamente en las Esperillas. Encontramos 4 cosas y llevamos... Oye, y nos dieron un premio. Bueno, el premio era un libro de arqueología y un título, ¿no? Y entonces eso, pues verdaderamente te llega. Y para mí de las mayores sensaciones que he tenido fue la excavación de las Esperillas. Yo lo de estar abriendo las excavaciones, ver las vasijas, ver los tal, aquello verdaderamente llegas y dices, aquí había gente mogollón de tiempo. Ah, sí, está por ahí arriba. Hay cosas que han cambiado mucho a partir de la publicación de la tesis doctoral de Diony Urbina. Aquí hay muchas cosas que precisamente las instituciones de otros museos no lo... No sé por qué, no se te oye bien en ese micro, no sé si es que no tiene alcance. Pasarle por favor otro a Diony, que es que no está saliendo por aquí, ¿sabes? O a lo mejor lo tienes apagado, puede ser que lo tengas apagado. Estoy en el gallinero. Bueno, pues Ahora eso, sí, decía ahora sí, que ahora sí. Diony Urbina es miembro fundador de la Asociación de Amigos del Museo. Como sabéis, es arqueólogo y es pues doctor en historia. Es un hombre que hizo la tesis doctoral sobre la Mesa de Ocaña. Tiene unos conocimientos extensísimos de lo que es toda, no solamente Santa Cruz, sino todo el desarrollo de la historia desde el principio de los tiempos. De hecho, se publicó una historia de Santa Cruz, que tiene 13 capítulos, que
que vosotros habéis oído de ella. Sí, estoy en el capítulo 5. Y yo también estoy haciendo alguna cosita en mi programa y realmente, pues es lo que decía, él siempre decía, me duele tener que romper historias bonitas porque a la gente nos gustan las historias bonitas, pero la realidad es la que es y tengo que contar la realidad que realmente existe de documentos encontrados y de textos y de testimonios y relatos que se van encontrando en la historia, que es por eso es científico. Sí, pero que, Johnny, no es romper la historia, es que la que hacía Víctor, una cosa es la historia más popular, la que llega más a la gente porque es más sencilla de comunicar, que nos llega más a la patatita, pero eso no es óbice para una historia más formal, más académica, por así decirlo. Pero es eso, quiero hacer un pequeño homenaje a Diony Urbina, que no ha podido estar aquí porque está... Es que es el primero, yo creo, que ha estudiado de forma seria la historia de Santa Cruz, porque, demonios, si tenemos a un Felipe II que vino por aquí, a un Carlos II, no hay por qué inventar a Recaredo. Si es que ya tenemos reyes que pasaron por aquí. Aquí hay gente que aporta mucho, pues Masfi es uno que está siempre buscando entre los legajos, está siempre participando en los programas de fiesta, como sabéis. Nel le pasa igual, es un hombre que es muy curioso. Tenemos a Diony, que como digo, es en ese aspecto uno de los principales, en ese aspecto de que realmente ha puesto la ciencia a la exactitud, a lo que realmente es la historia de Santa Cruz. De todas las maneras, yo creo que no los falsos cronicones ni nada de esto pretendía engañar a nadie. Sí, sino, sí, depende. Sí. Yo creo. Aquí estamos en debate, sí. Tiene un interés político detrás, como todo. Sí, engrandecer la historia del lugar. No, de una parte. En el sentido del catolicismo. Bien, sí. pero las historias estas no sé, el otro día estuve en una ruta por Alcalá de Henares y los dos mártires que tiene allí me remitían a lo que tú contaste de los mártires que tenemos aquí. Claro. Es, no sé, es como decir, el sitio donde estamos ha salido de aquí y somos grandes por ello. A ver, yo creo que es general en todos los pueblos, pero no solamente en España. Sí, claro, hay que mirar, tampoco que seamos el ombligo del mundo. Tú te miras un poquito hacia Europa y todo el mundo hace lo mismo. Engrandece su pasado para engrandecerse él. Es que yo creo que es humano, ¿sabes? Con un interés, con otro interés, con más o menos gracia, pero todo el mundo trata de engrandecer su pasado. Luego hay que ir poniendo los puntos sobre las íes, porque los cronicones, históricamente hablando, no llegaron a nada. Llegarían a la raigambre popular, pero históricamente no llegaron a nada. Mira, se parte de algo real. Siempre. Sí, Normalmente siempre se parte de algo real. Luego después se van desvirtuando la historia. Se van añadiendo porque cosas, lógicamente yo te lo cuento y tú cuando se lo cuentas al siguiente ya estás cambiando. El teléfono es cacharrado. Entonces es así, ¿no? Es decir, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que partimos de una realidad. Claro. Y entonces, bueno, Vamos a os voy a poner un ejemplo muy claro, y porque está muy vigente ahora en los medios de comunicación. Resulta que aquí al lado, a 15 kilómetros, tenemos el pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha. Eso, evidentemente, Villarrubia es Santiago. Tiene una campaña de turismo publicitaria en la que se definen como el pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha. Yo lo pondría en duda, pero han tomado la documentación que quieran para demostrar lo que quieran y hacen gala de eso simplemente por tema, estamos hablando, para que la gente vaya, que haya turismo, que... ¿Es lícito? Pues sí que es lícito, porque luego tú después, la verdadera historia será esa o será otra o será la que quieras, pero de momento la campaña te va bien. Tú te vendes como el pueblo más antiguo de Castilla-La Mancha y te ponen en el mapa, te dan a conocer para eso y para muchas cosas, ¿no? ¿Sí? A ver, en principio, arriba tenemos los cuadernos que estaban en la escuela, cuadernos de anotación, y tú ves ahí cómo era España, cómo era tal. Claro, ¿qué ibas a relatar? Tenías que relatar que todo era maravilloso. Claro. Todos los pueblos que ven la historia es noble, leal y fiel pueblo de gente trabajadora, gente de no sé qué vas a decir. Claro. ¿Qué vas a decir? No, los de aquí de Tarancón eran unos arrastrados que no hacían más que... No, los de aquí decíamos de Tarancón, de Villarrubia, de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo nosotros los más trabajadores. Eso es normal. Entonces, verdaderamente, pero si miras en cronista, llegas a decir persona que hace crónica o relatador de una institución. Claro. Y claro, si es una institución,
tienes que decir lo que mejor que ha hecho y lo más guapo que ha sido. Y las guerras aquí fueron, vamos, la Reconquista fue un paso que allí les íbamos tal, en América llegamos allí, les cantamos cuatro canciones y todo maravilloso. Pero eso es así, ¿por qué? Porque a la gente le gusta que le cuentes eso. Eso lo hacen muy bien los ingleses, ¿verdad, Juan? Eso... Sí, se venden como nadie. Sí. Y hasta cierto punto yo les doy mucha caña y les critico mucho, pero es hasta cierto punto envidia ajena. En el sentido de decir, jorobar que bien defiende lo suyo. Y están haciendo prácticamente lo mismo. Hablamos de los cronicones, pero por ejemplo, y que eso pasa en todos. No, Nel, coge otro micro, que ese es el que no funcionaba, yo creo. Ese desecharlo, porque es que estoy viendo aquí que no ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Vale. Pues decía, eso de los cronicones parecía que se había perdido cuando con la Ilustración llega la arqueología seria, científica, estudios históricos, y parece que se quedan desechados. Luego, después de la guerra, se recuperan totalmente, pero los cronicones no han terminado. Por ejemplo, y además se trata de buscar personajes que tengan mucho gancho. Colón, dentro de España, Colón ha sido gallego, ha sido catalán, ha sido mallorquín, ha sido andaluz y ha sido de cualquier sitio. Y sobre todo, tú decías que bien intencionado. No, intencionado. Entonces hay, por ejemplo, un grupo nacionalista catalán que defiende a capa y espada que Colón era catalán de Figueras o un sitio así. Pero dentro de Italia se pelean entre Génova, Venecia, Nápoles, este héroe es mío, ¿no? Mucho más reciente, basta poner el canal Historia de televisión y te cuenta cronicones, dispersos, visto por mucha gente, en el que pone en duda que los egipcios hicieron las pirámides. Fueron aparentemente unos extraterrestres. Te ves a Raquel Welch con un bikini de piel y no una maleta de rayas, perseguida por un dinosaurio, y la gente se lo cree. Ves toda la saga de En busca del arca perdida, unos nazis buscando en el Tíbet el arca perdida, y luego está en otro sitio. En Barcelona. O en Barcelona, exactamente, en Barcelona corriendo los Sanfermines, sí. Por cierto. Sí. Entonces, ese tipo de cosas también pasa a ser parte del imaginario colectivo de gente que no tiene cultura, como diría típico, gente con excesiva falta de ignorancia. Entonces, pues eso es lo que creen, ¿no? Que los dinosaurios convivían con los humanos, que Colón era gallego, o es así. Los cronicones ahora están amplificadísimos. Os recomiendo un programa muy bonito de un tal Iker Jiménez. No digo más. Sí, yo quería, Rafa, son dos palabras. Sí, vamos a ver si... Tenemos que contar... Con esto decía que tenía que contar que efectivamente hablamos de la historia y tenemos que ver nuestra historia, nuestra historia cultural en Santa Cruz, social. Entonces, hemos estado durante muchísimos años pues con una falta de cultura bastante grande. El pueblo pues no sabía leer, no sabía escribir. Es decir, que le llegaran las historias. ¿Cómo le llegaban las historias? Por lo que estamos diciendo, no por lo que leían, sino por lo que les contaban. Entonces eso es importante, ¿no? Es decir, que estamos muy mediatizados por el sistema. El sistema, claro. El sistema. El espíritu crítico se tiene que desarrollar para poder diferenciar, distinguir estas cosas. De todas maneras, para avanzar y no quedarnos en los cronicones, no sé, podemos avanzar un poquito más para adelante. Sí, porque mira, vamos a ver. ¿Cuándo se fundó Santa Cruz? ¿Avanzas tú o avanzo yo? Avanza tú, venga. Vamos a llegar, sí, al siglo XII. No, que quería leer porque lo tengo aquí, es un libro de Pedro de Rojas, conde de Mora, que es un libro de 1656, que habla de Santa Cruz de la Zarza. Este conde de Mora coge como referencias a Lupián de Zapata, a Juan de la Higuera, es decir, a todos los que ha habido, Juan de Mariana, perdón, a Francisco de Vivar y a Gregorio de Argaiz. Es decir, los que se habían bebido de esos falsos cronicones de Huerto, de Destro, etcétera, etcétera. Y hace un pequeño resumen de todo lo que ha leído. Yo creo que este ya no lo hace intencionadamente, sino que se lo da de historiador, ha leído estos libros y dice, pues esto es lo que es de verdad.
Y dice: la villa de Santa Cruz de la Zarza, que está situada en la provincia carpetana, dista 5 leguas de la villa de Uclés, cabeza de la Orden de Santiago, en Castilla, y 11 leguas de la ciudad de Toledo. Es muy nombrada por coger en su término gran cantidad de cominos, de donde se pudo llamar Vicus Cominarius, que es barrio de cominos. Ambrosio de Morales, aquí ya empieza a hacer referencia, hace memoria de ella en sus antigüedades y la pone en el partido de Uclés. Y dice: el emperador Antonio Pío, en un camino que echa de Madrid a Zaragoza, fue en otro ordinario por grandes rodeos, que fue el camino por otros rodeos, pone al cabo al Vicus Cominario, que quiere decir lugar de los cominos. Es decir, sitúa el Vicus Cominarios en Santa Cruz o alrededores. Este no dice ni que está en La Guardia ni que está en Ocaña, lo sitúa directamente aquí. Bueno, me salto un poquito todo lo que pone por aquí y dice: esta villa de Santa Cruz de la Zarza, que como se ha visto se llamó Vico Cominaria, antiguamente estuvo en este sitio la ciudad de Belcinia o Victimia. Enséñanos esta curiosidad Flavio Lucio Destro, uno de los falsos cronicones, en su cronicón, donde dice: en este tiempo, en la ciudad de Belcinia, en la Carpetania, que es junto a la ciudad de Bélica, la llaman Cuminaria, florece Numia Varia, mujer del sacerdote de la diosa Venus, llamóse Cayo Flavio, célebre por sus obras y autoridad. Sigue hablando un poquito y luego ya, después de todo esto, bueno, nombra que tenemos aquí tres mártires. Les da nombre, que también lo ha sacado de por ahí, y luego el último párrafo, que es a donde voy ahora: de Numia Varia, mujer de Cayo Flavio, sacerdote de la diosa Venus, por no ser importante en nuestra historia, no se le refiere lo que se dice de ella. Es curioso, lo pude leer en el padre Vivar, en Rodrigo Caro y comentadores de Destro, y en los autores que Vivar cita. Es decir, que ha leído al padre de Mariana, todos estos, lo relata aquí, y habla de que hay una sacerdotisa que se llama, que habéis oído, Numia, no Munia. Numia. No, aquí pone Numia. Yo digo nimia. Tú dices nimia. Pero no, porque luego en los años 60, Alfredo nos enseñó el otro día un libro, ya aparece como Munia. Es decir, que de lectura tras lectura tras lectura se va cambiando. Se va cambiando. Y de ahí, que es el salto que vamos a dar ahora, tenemos una calle que se llama Sacerdotisa Munia, ¿no? ¿Vosotros creéis que habría que mantener, sabiendo todo esto, el nombre de esa calle, igual que la de Belcinia y la de Vicus Cuminarios, o estamos en otra cosa? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué pensáis del nombre de las calles que no tienen Yo una te base contesto real? que sí, yo creo que todo se puede... A ver, Masi, me dices tú. No, yo dejarlo como está, haciendo saber que fue una invención en un momento. Exacto. Que no hay una base científica, pero que siempre se ha dicho así, pero que no, eso no significa que sea cierto. Que sea cierto, absoluto. exactamente. Claro, tenemos aquí se coinciden dos cosas. Primero, que la historia de la sacerdotista no es cierta, y segundo, que el nombre está equivocado. No obstante, bueno, os voy a poner otro ejemplo, que también lo hemos nombrado por ahí en nuestros chats en algún momento. Juan Cano tiene su propia calle. Juan Cano, cura, que acoge en su casa al que luego fue Melchor Cano, teólogo importantísimo, porque muere su madre, su hermana Ana Cano muere, acoge a Melchor Cano, lo manda al seminario, y Melchor Cano luego, ¿quién es? Juan Cano, ese cura que tenía tanto aquí, tenía la venta de Juan Cano, aparece en la historia, nombrado por Fermín Caballero, y nosotros pusimos una calle a nombre de Juan Cano, pero también pusimos una calle a nombre de un estado mexicano, que es el estado de Michoacán. Porque en una asociación de palabras o de textos o de contenidos, Juan Cano aparece como obispo de Michoacán y de las Islas Canarias. Y leyendo textos después, pues resulta que es un error también, porque el Juan Cano que fue obispo es otro distinto. Entonces ese error sí que es grave. Bueno, descubierto después, supongo que los que pusieron en su día ese nombre pues lo dieron por hecho y por bueno. Estamos en otro punto. Tenemos una calle a la que nadie sabe por qué se llama Michoacán. Incluso los que sabían historia ahora lo pueden dudar porque no es cierto. Pero el problema es que el falso cronista o la persona que le pone el nombre a la calle para darse realce. Aquí yo creo que bueno, que es un error no cometido adrede. Es decir, hay una lectura, hay que poner nombres a las calles, vamos a buscar personas o sitios o lugares que tengan relación con Santa Cruz, y aquí hay una confusión.
el que pone el nombre de las calles, por supuesto, yo creo que no tiene más problema, que no se ha terminado de documentar todo lo bien que debiese, pero creo que la intención no es mala. Y también tenemos una calle Virginia. Claro, no. Claro. Sí, sí. Aunque los que vivimos algunas veces allí seguimos llamándole por su nombre. Sí, por la cuesta, ¿cómo era la cuesta? Cuesta la polla. No quería yo decir tanto. Cuesta la polla. De todas las maneras, los cronicones estos que son también divertidos, porque cuando se fundó Santa Cruz teníamos hasta castillo y estaba Santa Cruz amurallado, Masi. Sí, ¿Esto qué nos puede decir del castillo y de la muralla? Sí que existieron, sí. No, eso sí es cierto. Ponte el micro. No, eso sí que es cierto. En la iglesia de Santiago, por la situación que tiene, que cuando vienes desde Madrid con el coche de línea enseguida se ve, era el castillo, evidentemente. Pero no fue una ermita, una iglesia. ¿Eh? O sea, no era. No me has estudiado, ¿eh? No me has estudiado. Por eso he traído las sillas. Sí, entonces, primero, terminamos con el tema de los nombres. Yo, personalmente, y no sé si seréis de mi opinión, yo creo que los nombres antiguos, aunque sean de falsos cronicones, dan entidad a... Porque además ya todo el mundo sabe dónde está la calle Vicucuminar, dónde está la calle Sacerdotisa Munia, dónde está... Es decir, quitarlo es una tontería. No tiene ningún sentido. De todas formas, cada vez menos. Es decir, que ahora mismo, desgraciadamente... no se sabe, la gente joven del pueblo no saben el nombre de las calles. Es decir, que para eso está esto. Es decir, que realmente si quieres ir a tal sitio, chiflas y no lo registras. No, claro. Entonces, igual que los números de teléfono antes que lo llevábamos en el listín y te sabías de memoria y esto 30 o 40. Pasa lo mismo con la historia. Es decir, tenemos un problema, por lo menos así lo pienso yo, la falta de conocimiento de la historia verdadera y la falsa. Es decir, que realmente... Hay que conocer las dos. Sí, pero que es que cada vez se conoce menos. Menos, sí. Es decir, que aquí, ya sabes, os lo hemos comentado montones de veces, en Santa Cruz de la Zarza, 4.500 habitantes, y conocen el museo un 20%. Sí. Pues por eso estamos hoy aquí. Una de las cosas por las que estamos hoy aquí, que luego hablaremos del museo. Bueno, pues estamos 1179. Se funda estamos Santa con el Cruz. castillo, que yo creía que era al principio, bueno, era la ermita o la iglesia, la pequeña iglesia de la casa del comendador. Según cuentan también en los libros, el cronista del primer maestre de la Orden de Santiago conquista el Tajo y sube hasta aquí para poner en lo más alto la cruz. Y de ahí viene el nombre de Santa Cruz. Santa Cruz. Y la muralla, que era defensiva, era defensiva. No se llegó, creo más, y no se llegó a utilizar nunca como defensiva, porque ya los moros nos quedaban más abajo, una vez que ya estamos en una zona de reconquista. Una muralla muy débil. Sí. No era una muralla en Era una condiciones cerca. de... Un tapial, que realmente no... Era un Que tapial. algunas veces nos hemos preguntado si en muchas de las casas que estaban por aquella zona, cuando hay una pared gruesa, no sería esa la muralla. La muralla, sí. El tapial. Creo que puede ser que haya leído, vosotros dos que conocéis bien el libro de privilegios, que en algún momento se dice que hay que ir a reparar la muralla o pagar dinero para reparar la muralla en algún momento. La de Fuentidueña. Y se niegan. Les quieren llevar a reparar la muralla. Ponte el micrófono. Sí. Les tratan de obligar a reparar la muralla de Fuentidueña y de aquí se niegan. Les querían meter en ese lío. De todas maneras, en algunas cosas hay errores también. El mejor escribano ha hecho una falta. En el caso del libro de privilegios, yo la primera vez que lo vi, viendo el primer elemento, que era en letra gótica, me acuerdo que se lo dije a Maxi y se lo dije a Fernando Cana. Yo estuve revisando, se había revisado 4 veces el manuscrito, yo había estudiado paleografía hacía muchos años, y yo veo que prohíben el paso, autorizan el paso a moros, y yo leí e indios. ¿Cómo? Y se lo dije a ellos, y como son buenas personas no me llamaron imbécil, porque allí lo que ponía era judíos, porque la Y era la misma y la N parecía, la U parecía una N. Y hay otro error que está en el libro de privilegios, como un error de transcripción de un escribano. En las notas que pusiste, Maxi, decías que Uclés también era conocido como Vélez.
Y es falso. Vélez no existió. O sea, en la evolución lógica de palabras en la historia de la lengua española, Vélez nunca puede dar lugar a Uclés. Falta algo. Pero es que la transcripción, la U es una V, y la U y la V es la misma. Y una C cerrada es una E. Y entonces aparece en diferentes sitios Vélez. Y muy probablemente el mismo escribano lo repitió y lo repitió o lo repitió. No sé si en el manuscrito pone Uclés o Vélez, no podemos saberlo. No podemos saberlo. Pero en la edición digital del libro de manuscritos hay esa nota. Y es sencillamente un error de transcripción. Pues, a ver, el pásale ahí un micrófono. poquito el micro. En cuanto a la muralla, nos va a contar Diony. En cuanto a la muralla, aquí tenemos un trabajo hecho por Almarza. Ajá. Es un cuadro que tenemos aquí en la pared. Sí, una reproducción de un cuadro que hizo. Que esto lo podéis ver si venís al museo. Tenéis que venir al museo. Lo aportó el tío Joaquín. Y ahí se ve la ermita de San Pedro, que está extramuros, y se ve la muralla. Y se ve la muralla, si sabéis, pues es las barreras. Claro, Las barreras de hecho, se llama por eso. Y era una barrera más que una muralla. Era realmente su objetivo principal, según las escrituras, era por la protección para las fieras, porque había muchos lobos. Las encinas llegaban hasta las orillas. También para los bandidos. Había mucho desertor de los ejércitos que vivían del pillaje. Y también, sobre todo, para las pestes, para cerrar las cuarentenas. ¿Pero era muy alta la...? No. ¿Qué pone era medida? alta. Pues imagínate que tienes el arco de la villa, pues ahí Esa era tienes la puerta, medida. pues más o menos. 3-4 metros. Como mucho 4 metros en algunos sitios, seguramente. Pero más no. Incluso como puerta para pagar impuestos. Eso es lo que quiero decir, con el interés exactamente. fiscal siempre está ahí. Total. Claro. San Pedro es... Sí. La casa de mis padres es justo la esquina donde estaba la puerta. La calle del Sol, que es donde han vivido mis suegros toda la vida, se llama así, Exactamente. es la barrera que da al este, al sol. Eso es, y el otro es la barrera. ¿Ves? Volvemos a la toponimia de las calles y estas tienen mucho que ver con eso. Y estas sí que tienen que ver con la historia. Y, por cierto, a raíz de esto, hemos quedado en que no quitábamos el nombre de las calles. Pero cuando tengamos que poner una calle, ¿a quién creéis que habría que poner? Sitio, lugar, persona. Nosotros hemos ido descubriendo en nuestro programa a lo largo de 7 años personajes desconocidos totalmente para los santacruceros y que tienen calles, que tienen cuadras, manzanas, que dan nombre a un instituto, a un colegio, en prácticamente todo el mundo y aquí no los conocemos. ¿Estaría bien recuperar esas personas y darlas a conocer? Yo es de las cosas que me siento más orgulloso, y yo no he hecho nada, que ha sido Rafa el que lo ha ido descubriendo, el encargado de la historia local, el que lo ha ido sacando a la luz, pero el descubrir esos personajes ligados de alguna forma a Santa Cruz, desconocidos, yo siempre digo, hay que hacer una rotonda. Alguien del ayuntamiento que recoja el testigo y haga una rotonda, una calle o algo. Voy a poner un ejemplo. Tenemos una calle que se llama José Echegaray, premio Nobel, lógicamente. José Echegaray escribió sobre Santa Cruz porque pasó por aquí. Pero lo que escribe es que le tratamos mal, que le dimos de comer, voy a utilizar la palabra mierda, y que se puso malo, vamos, que no pudo comer, que devolvió y que los santacruceros, que aunque tenía algún buen amigo, que le quisieron envenenar. Eso es lo que escribe José Echegaray sobre Santa Cruz. Y sin embargo le hemos puesto una calle. Y tenemos, voy a dar unos cuantos. Vean los majos que somos. ¿Verdad? Pero guardamos rencor. Don Esteban Morales. Esteban Morales nació en Santa Cruz el 26 de diciembre de 1829. Enseguida se fueron a Cuba, la familia, y estudió pues ahí en La Habana. Y luego volvió a París y tuvo de profesor ni más ni menos que a Víctor Hugo. O sea que después de su estancia en París, estudió pedagogía, estudió psicología, estudió un chorro de cosas, se fue a México en la época del Imperio y fue realmente el impulsor de la pedagogía moderna en México, en Veracruz. Es un personaje que tiene, como digo, calle en Veracruz, varios institutos, porque fue director de institutos, fue asesor del gobierno, es decir, un personaje importantísimo en México. Nació en Santa Cruz de la Zarza. Aquí yo creo que alguno es la primera vez que lo escucha nombrar. Por ejemplo, Masi, pues tenemos ahí a Esteban Morales. O Cayetano López Vizcaíno. No era santacrucero, era médico en Santa Cruz. Y recibe de la Academia de Medicina de Barcelona un premio
por una tesina sobre la viruela. Se llama Régimen de las viruelas naturales por el aire libre, en Barcelona en 1798, que es un estudio que hizo aquí sobre la viruela en Santa Cruz de la Zarza. Es decir, durante un tiempo, antes de que existiese la vacuna, él ya estaba experimentando aquí, hace una descripción detalladísima en la tesis de cuál es el clima de Santa Cruz y cuáles son las condiciones, y cómo empieza a tratar a los que tienen viruela, en vez de encerrarlos y meterlos debajo de las mantas, a que les dé el aire, es decir, un poco establece los primeros términos de medicina moderna, entre comillas, en aquella época para tratar la viruela. Tampoco lo conocía nadie. Y luego fue médico de Carabaña, yo creo que era natural de por ahí, no santacrucero, pero también lo tenemos ahí. O uno de los jesuitas más importantes, porque a través de sus escritos se conoce mucha de la historia de los jesuitas en Latinoamérica o en Hispanoamérica, que es José Joaquín Cotanillas, que nació en 1818 en Santa Cruz. Tampoco lo conoce nadie, pero tiene una bibliografía amplísima. Y además, bueno, cuando fue expulsado de España, cuando se echó a los jesuitas, fue expulsado de Colombia 2 veces, estuvo en La Habana, recorrió prácticamente toda América Latina, todo el Caribe e incluso estuvo por Europa también. Evangelizador también, murió en 1886. Otra persona que seguramente merecería ser reconocida, a pesar de que sea jesuita o que sea lo que sea, pero bueno, solamente por lo que aporta también. Y otro que nos ha aparecido muchas veces y que ya se conoce un poquito más es Antonio Gallo, un sargento mayor del ejército de los tercios, que escribe 2 libros que son utilizados por el ejército ruso, que lo tienen como libro de cabecera, o sea que todavía está vigente. Un gallo de la Estrada, ¿verdad? Es un gallo de la Estrada. Sí, porque mi abuela era María Gallo y yo tenía mis dudas de que si sería el gallo famosísimo o de un vulgar gallo morisco. Sí. Pues mi abuela era de los moriscos. De los moriscos. Sí. Este gallo terminó en Portugal, alistado en el ejército portugués, pero aún así santacrucero. Hay más gente que hemos ido descubriendo. Tuve mucho tiempo duda de cuál seríamos, hasta que cuando ya estudié la relación de los moriscos que vinieron aquí a Santa Cruz, pues te vienen los gallos que vivían, además, que vivían en la calle Llano, debajo de Dionisio Urbina. O sea, no hay duda, porque los Urbina se ve que han vivido toda la vida ahí y bueno, pues llegó un momento en que ya se cambiaron los gallos a la calle La Cruz de... ¿La Cruz de Patillas o la...? No. ¿No? Donde vive... Bueno. Sí. Vale. Pues a raíz de... Sí, dime. Una pregunta, ya que has hecho ese cálculo de personas, lugares, hechos, ¿cuántas mujeres tienen calle? Iba ahora. Y yo propongo a Ceci Jón. Cecilia Jón. Iba a decir, de todos estos que hemos descubierto, apenas 2 son mujeres. Que no tengan ya, porque evidentemente nuestra figura femenina principal y a la que es Amalia. Amalia Avia tiene ya su reconocimiento y a mí me parece, aunque es poco todavía, pero bueno, sí. Pero de mujeres que hayamos descubierto está Cecilia Hijón, y luego tenemos Francisca de Osorio. Sí. Francisca de Osorio fue una escritora vecina de Santa Cruz, no sabemos si nacida en Santa Cruz, que se atrevió a publicar algunas obritas pequeñitas dedicadas al rey y además y a luchar contra el machismo que había en literatura del siglo XIX, es decir, ¿sabes? 18, perdón, 18. Muy antigua. Sí. Y aparecen muy poquitas mujeres, pero creo que merecen también tanto reconocimiento como eso. De Cecilia Hijón trajimos aquí a un nieto, un descendiente suyo. Sí, ¿sabes? a Ciro Verdú. Ciro, exactamente, Ciro Verdú, escritor. Digo que estamos en la media, ¿no? Es decir, que en España el reconocimiento de la mujer estamos recientemente de esa manera. Es decir, que es normal que no se reconozca a estos personajes, ¿no? Así que yo creo que a partir de ahora podemos empezar a incorporar, hablar con el ayuntamiento. Ahora viene la pregunta, que es el siguiente salto. ¿Qué podemos hacer nosotros como institución, o como pequeñita institución, pero las instituciones mayores, para que todo esto
se reconozca, salga a la luz, se trabaje, se conozca. Propuestas. Aquí es una lluvia de ideas. ¿Cómo podemos hacer que esto salga a la luz? ¿Cómo se le puede dar vida a estas historias que son poco conocidas? A ver. Pues por medio de publicaciones, pero se publica muy poco, porque yo quizás sea el que más publico y me cuesta Dios y ayuda porque no escribo a ordenador. Y me lo hacen tarde, mal y nunca, pero... Y nos remitimos prácticamente al libro de fiestas del pueblo y poco más. Esto es. Sí, pero hay una cosa, por ejemplo, ya habéis citado el libro de los privilegios. Trabajo de Masi, recuperación, de José Manuel de trasladarlo. Y Fernando Cana. ¿Quién lo conoce? ¿Quién los conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Alguien sabe que está colgado en la web del museo? No lo conoce nadie. A lo mejor eso también tenía que tener una calle, un sitio, libro de los privilegios. Yo me refiero a todos estos. El problema de poner personajes, siempre volvemos a la cuestión que acabas con temas políticos de a este sí y a este no. Yo verdaderamente, y en este museo, iría a trabajos. La calle del agricultor. En Santa Cruz no hay la calle del agricultor. No, de verdad. Bueno, tuvimos, se mantiene la calle Carradores, la calle... Porque hay calle del esquiador. No, pero que hay cosas que, verdaderamente lo que tenemos aquí en el museo, cuando empiezas a hablar de lo que decíamos de cuentas relatos, les enseñas el campo y te dicen qué bien se vivía, qué feliz éramos cuando íbamos al campo. Mentira. No hay trabajo más duro. Siempre lo contamos. A las 5 de la mañana se levantaban a preparar el carro. Y a las 11 de la noche estábamos viendo cuando volvían si no habían tenido un problema. Día sí, día sí, día sí, día sí. Eso cuando no se ponía mala la mula o pinchado. La escuela, te llegas y dices, qué bien estamos. Perdona, la escuela, y aunque tengáis algún gogo aquí, pues será dura algunas fases de la escuela la que tenemos arriba representada. Guste o no guste, pero hay que contarlo. Yo creo que a la pregunta que has hecho tú, de cómo, yo creo que esto se podría hacer desde la escuela. Es que si estamos hablando de que la gente de hoy en día, la gente joven, no sabe ni la historia ni la leyenda de Santa Cruz de la Zarza, a ver cómo se lo puedes llevar a ellos. Pues principalmente desde la escuela. Alguien que meta en vereda a esta gente contándole la leyenda y la historia. Meterlo en programa. Claro. Yo pienso que sería ahí el trabajo es duro, Verdaderamente tienes razón. Se podía meter a través de la escuela. Tú cuentas la leyenda famosa de las casas a las dos puertas o de la Encantada, se ha llevado a la escuela. Y los chavales han cogido alguna vez, oye, que si podemos usar el texto para hacer que vamos a hacer un teatrillo. Como Te que voy se a puede decir, usar. Alfredo, este programa nace de una representación de la Casa de las Dos Puertas y de la leyenda de la encomienda, que hicieron unos padres un año en el auditorio, y yo estaba presentando a esos padres y bajó a decirme, oye, que vamos a hacer un programa de radio. Y dije, ¿tú quién eres? Más o menos es así, ¿no? Es así. Pero claro, el problema es quién, como dices tú, los mete en vereda y a quién hay que meter en vereda y cómo hay que hacer esto. Eso es complicado. Es muy complicado porque realmente todos los nombres que se ponen en el pueblo, de las calles, tienen un matiz político, dependiendo de quién esté en política, en esos momentos en el ayuntamiento, pues así tirará para una cosa y para la otra, ¿no? Evidentemente. Es decir, que es muy difícil. Es muy difícil, pero todo esto del politiqueo y esto se tenía que obviar. Igual que ahora mismo Magíster nos ha hablado un montón de varios personajes que han hecho esto. ¿Tú sabías de qué partido político es? Y a quién, si le gustaba Fernando V, Fernando VIII, Fernando... Pues no, son los hechos. No, pero sí, que son los hechos, pero que digo que... Cuando se juntan... Cuando nos juntamos, o se juntan, pues para poner una calle, el nombre de una calle, pues realmente tiene que haber un consenso. Y se mira más el aspecto político que el aspecto... político, cultural, entre comillas, porque realmente la cultura...
cuesta muchísimo. Y entonces, es decir, que poner el nombre de alguien que me parece... Yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Pero que realmente es complicado. Sí, no es fácil, pero igual que Pacheco ideó una ruta histórica por Santa Cruz, que si los franceses en la Guerra de la Independencia, que si 4 hechos históricos. Oye, no lo sé, lanzo el guante, me lo invento a la Concejalía de Cultura con el colegio. Ostras, a los críos de tal curso no se les puede hacer una ruta, una tarde, igual que se les envía una excursión a Toledo a ver la catedral. Oye, no se les puede sacar una tarde. Eso es posible. A ver, claro. Es posible encontrando relativamente fácil. Encontrando a la persona que realmente, porque dentro de lo que es el colegio, pues tienes que encontrar al profe que se enrolle para decir, oye, mira, esto es interesante, es importante para la historia de nuestro pueblo, que los chicos conozcan. Es decir, que es complejo, pero vamos, no es decir que es imposible. No es descabellado, es no, para más nada, barato que alquilar un autobús, llevártelos a Toledo, a Cuenca, a Madrid y organizarlo con el museo de turno. Probar si lo tenemos aquí al lado. Sí, es rico, y hay una riqueza dentro de lo que estáis diciendo. Es decir, que vamos, se hacen un recorrido por todas las calles y la historia de cada persona que representa la calle es un trabajo precioso. Pacheco y yo lo hemos comentado muchas veces, que desde que estamos haciendo el programa miras al pueblo de otra manera. Sí. Lo ves de otra manera, vas viendo historia en cada Yo quería decir un asunto a propósito del colegio. Hace unas semanas recibimos un grupo de sexto, 2 grupos de sexto, y estuvieron viendo, cada año viene algún grupo, y estaban viendo los aperos. Y decía, y esto se le pone a la mula. No saben lo que es una mula, porque no la han visto nunca. No la han visto nunca. Y cuando vieron la parte de la escuela que les interesó, estaban alucinando de que no tuvieran tablets, no tuvieran ver cómo estaban dispuestos los bancos, todo eso. Es muy difícil. Yo creo que el problema, quizá, los muy pequeños no tienen ningún conocimiento de la realidad. Nosotros pertenecemos a una generación que ha visto pasar al arado romano a Internet 2.0, de segar a mano. Yo no he segado a mano, pero sí he vendimiado. Entonces, es que la evolución ha sido tan tremenda, hemos visto tantos pasos, que los que han nacido pues en el año 1000, o no sé, ya no tienen ni nociones de qué era aquello, ¿no? Entonces es muy difícil. Y quizá por dispersión de intereses, los más pequeños porque no llegan, los adolescentes porque están tienen otras inquietudes, otras fuentes de información, y los más mayores, por ejemplo, aquí se recibe también, una anécdota, tuvimos también una visita de mujeres magrebíes de Marruecos y una rusa también, que acababan de llevar un poco de tiempo en el pueblo, están aprendiendo español con las voluntarias de la Cruz Roja. Y cuando vieron lo de los aperos, son más mayores, vieron lo de los aperos y decían, es que esto era Marruecos hace no sé qué. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿cómo se dice en Darija? En Darija es el árabe dialectal de Marruecos. ¿Cómo se dice para que una mula o un caballo vaya más deprisa? Y me dijo, arra, arra. Entonces quedaron alucinadas, ¿no? Es exactamente, es decir, se identificaron mucho más ellas con los aperos y con las mulas que los niños de 6 años. Sí, claro. Justo en esa visita, que la verdad es que cuando nos lo propusieron teníamos un poco de duda, porque eran chavalines pequeños, pero verdaderamente la experiencia fue muy buena y muy enriquecedora, porque les explicamos cómo era la escuela, en principio, cómo se hacía, y claro, alucinaban, porque no tenían, y les decíamos, no tenéis pantalla, no tenéis móviles, no tenéis nada. Y les enseñamos las láminas de calleja cómo se movían. Y luego una cosa que se quedó un poco, no se quedaron todos pensativos, digo, les dijimos, ¿os acordáis que hace unos días hubo un apagón? Sí, pues nosotros no lo sufrimos. No, aquí no se notó. Porque teníamos, y les enseñamos los juguetes, no teníamos pilas. Y jugamos todos con las cosas. Y los chavales les encantaba y decían, joder, pues algunos decían, me gusta a mí más esto que jugar con la tablet. Con el Candy Crush. Entonces habría que moverlo verdaderamente con la escuela porque no hay otro medio.
No tenemos otro medio que mover con la escuela y un poco... Los intereses, es decir, que realmente hay que partir de los intereses de la juventud, de la gente joven, de los niños. Los intereses son distintos. Es decir, que ahora mismo, si desgraciadamente la gente no necesita saber historia, solamente coge el móvil y pregunta, y la IA le cuenta, vamos, toda la historia. Sí, pero esta mañana, acuérdate la conversación que hemos tenido, ya que tenemos un músico, que oye, que verdaderamente aquí, ¿cómo funciona el tema de la música y los chavales? Se apuntan, y hay bastantes chavales. Vemos una escuela que tienen, la escuela de baile, se apuntan, y la gente va. Entonces, a lo mejor hay que empezar a motivarlos porque... Os voy a contar una experiencia de mi cole. A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero vamos. Nosotros acabamos de jubilar a una maestra, que María Ángeles se llama, María Ángeles Garrote, ha cumplido sus 60 años y se va a su casa, que ha estado trabajando los últimos 20 años mediante una metodología que se llama metodología de proyectos. Está en educación infantil. Eso hace que la metodología de proyectos sea muy eficaz. A lo mejor no se puede aplicar en todas las etapas de la educación, pero esta metodología consiste en que no hay que coger la cartilla y enseñarles A, E, I, O, U a los niños, ¿no? Hay que decirle, mira, esto es una letra y esta letra es la A. Y todo eso en un contexto de un proyecto basado en lo que queráis. Hemos tenido en su aula montada literalmente un castillo medieval, un restaurante con cocina, un barco pirata. Lo último que han hecho ha sido una cueva de la prehistoria. Cientos y cientos de proyectos, en cada un trimestre uno, en el que la clase se convierte en eso. Y que todo lo que hay dentro de la clase da pie a leer, a escribir, a sumar. Pues vamos a pescar en la prehistoria. ¿Cuántos peces vamos a pescar? 3. Y aprender el concepto de 3. ¿Cuántas patas tiene un mamut? 4. Aprender el concepto de 4. ¿Qué es lo que pone aquí que han escrito? Estas son pinturas rupestres. Los niños no solamente aprenden las cosas básicas, sino aprenden datos que van mucho más allá. Un proyecto sobre la historia de un lugar es ideal en infantil, en primer ciclo, requiere pues mucho tiempo. Hay una cuestión que has dicho, que es, por ejemplo, en las cuevas, los que hemos ido a visitar, que nos gusta la arqueología, cuevas, pues en muchos hay talleres infantiles que les enseñan cómo se hacía fuego, cómo se hace. Aquí nosotros tenemos una experiencia de los 28 años que fue de lo más enriquecedora. Y fue un taller de verano con los chavalines, de los pequeños a los mayores. Le llamamos Conoce una pintora. Pues como no, fue con Amalia. Llevamos cuadros de ella y aquí Víctor y otros pintores, pues que estuvimos un mes y pico. Todo el verano. Todo el verano enseñando. 200 niños, ¿eh? 200 Claro. niños. Aquello fue porque hubo chavales que de ahí salieron, yo quiero pintar. Claro. Es que es igual que cuando les enseñas a jugar al fútbol. Tú puedes tener una cantera de 5.000 niños y luego a primera división te va a llegar uno. Pero el amor por el deporte va a quedar de los 5.000 en 3.000. Y los que se puedan ser aficionados o semiprofesionales será tal. Y Cutú quería hablar. Venga, pues darle un micrófono. Que está por Sí, ahí. lo tiene, ya lo tiene. Tienes por allí. Que no te veo desde aquí, estás tapado. Aquí Dime. estoy. Pues hablando de los proyectos que has mencionado antes, Rafa, cuando yo iba a segundo de GB, con doña Finita, que un recuerdo para ella, y hicimos un proyecto de un libro, que aún existe porque yo lo tengo todavía, uno para cada alumno, en el cual en unas 10-12 páginas de cuartilla, pues nos iba dictando, ahí la labor pedagógica, no solo era hacer el libro, sino también aprender a escribir, dictado y demás, donde en cada página escribíamos las tradiciones de Santa Cruz, los mayos, la Virgen de la Paz, las fiestas y la historia de Santa Cruz de la Zarza, la leyenda. Cuando éramos Vicuscumina, cuando éramos Vilsinia, todas estas historias que nos creímos de pequeños. Yo sí que me lo dijeron en el cole, porque he visto que a vosotros que somos mayores no. Y luego es verdad que llegó Dionisio Urbina una vez una jornada sin nos partió el corazón.
Pero sí que es verdad Yo solo hice a sangre fría con estos. que los que somos, los El que primer somos programa. románticos y nos gusta la historia y demás y las curiosidades, cuando eres niño te lo cuentan, eso te entra hasta adentro. Y cuesta mucho creerte, aunque claro, cuando te lo dice alguien que lo ha estudiado, pues y además te lo documenta y te dice que ha sido así y por qué son las razones, ya te lo crees, claro. Pero sí que en el colegio la labor es importante, de explicar un poco todo lo que tenemos en nuestra zona, pues nuestra patria grande, nuestra patria más chica y la nuestra, que es al final donde vives y convives. Y eso es importante. Aunque haya que decir la historia verdadera, también decir que hay unas leyendas que se contaban pues para aprender cómo se fundó el pueblo. O sea que en el colegio la labor es, creo que, importantísima. ¿Nos dice algo, Diony? Yo quería aportar que creo que es fundamental pues el ir deslindando, desgranando lo que es verdad, lo que es ficticio, lo que es fantasía o ilusión. Porque luego en la emoción dicen que puede más que la razón. Y casi siempre, antes, al principio. Y casi siempre con lo que nos quedamos es con lo que nos ilusiona o nos gusta. Con lo cual elegimos la historia que queremos creer. Y nos pasa en lo religioso, y nos pasa en lo cultural, nos pasa en lo político, todo, sí, nos sí, pasa verdad. en todo. Elegimos lo que queremos creer. Sí. ¿Qué es realmente la verdad? Pues podemos analizar si desgranamos realmente, porque ¿quién escribe la historia? Los que ganan las batallas. Eso lo hemos dicho nosotros muchísimas veces. Claro, yo cuando veo a Nieves con Costina, que a mí me encanta porque me va buscando entre cosillas de gajos que va y va diciendo, no, mira, esto no, la realidad esto fue así. Y efectivamente te das cuenta que es más normal y más natural de lo que la vida parece. Y también quería dejar, ya porque me tengo que ir, un agradecimiento públicamente a José Manuel Avía su trabajo que está haciendo. Pues tiene un trabajo en la página web increíble. Ha hecho un trabajo documentado con los libros de los privilegios. Ha hecho un trabajo enorme y que yo quiero públicamente desde mi asociación y desde estos micrófonos vuestros que tanto hacéis por la historia de Santa Cruz y que estoy muy agradecido de que estéis haciendo lo que estéis haciendo. Es, de verdad, la mejor forma de publicarlo y de hacer de que la historia se conozca, porque realmente la gente que quiere aprender... En este caso, vamos a ampliar, si te parece, Diony, Sí, ese perfecto. homenaje, pues mira, a Joaquín Arias. Sí. A Masi, que está aquí. Sí. A Fernando Cana, que no tengo el gusto de conocerlo, También, pero que también me consta. exactamente. Dionisio Urbina. A Nel. Y ya de paso pues a vosotros que por eso Todos estamos aquí. hacemos Pero cada todos uno estos, nuestra voz, todo el proceso empieza, sobre todo creo más que con el libro de privilegios. El libro de privilegios cambia la historia de Santa Cruz. Yo creo que sí. Yo soy de esa opinión. A partir de ahí nosotros tenemos algo que decir. Esto no lo tiene nadie. Esto es nuestro. Y la labor de desgranar todo eso es de toda esta gente que tenemos aquí, que es uno de los motivos que dije al principio por lo que estamos hoy aquí. Querría decir una cosa, el museo, creo que vamos ya por 26 años, ¿no? 28. 27. 28 ya. El museo tiene página web desde hace 26 años. Cuando no existían las páginas web. Había, en esa época en España, creo que había 120.000 páginas web, sobre todo empresas e instituciones, y empezamos a montarla en un servidor gratis, que era un churro, pero bueno, y ahora mismo pues yo creo que es una referencia importante. Mira, si no lo hubieras hecho, yo hoy no estaba aquí, porque yo todo lo que cuento es gracias a vosotros. Bueno, también se trataba de pillar, organizar, pero eso es un trabajo de hormiguita, no tiene mucha creación. Es decir, un archivero no puede crear nada, no puede hacer historias ficticias, hace historias facticias, es decir, sobre elementos construye algo. Ve cómo se organiza, cómo se puede filtrar, buscar, etcétera. Y todo eso se va añadiendo. Por cierto, ahora estoy añadiendo más documentos para una historia mucho más reciente, que es la tecnología de Santa Cruz, que tenemos pendiente un programa de hace tiempo, de cuándo llegó la radio, cuándo llegó la televisión. Y cuando llegó el conde Vallellano y explotó el altavoz en la plaza y querían meter al tío Raúl en la cárcel. Del cine se ha hecho bastante, pero la historia más reciente es muy interesante, muy interesante. Verdaderamente con el museo, porque estamos hablando de historia, de dónde venimos del pueblo, la historia del... Pero aquí lo que recordamos, es la historia de la vida del pueblo. La vida es.
Por eso es etnológico. Decíamos de los niños. Ninguno sabía que su abuelo había sido agricultor. Desconoce. Son 2 generaciones. Y entonces, verdaderamente a nosotros ya empezamos a tener un problema, que los nombres de los aperos y de los materiales, salvo que tenemos algo documentado, se nos pierden. Tenemos a Joaquín Arias y a Domingo Reyes, que venían y hacían rojo, y te hacían todo. El cine, tienes que contar la historia del cine, cómo era, todos los rollos, pero verdaderamente poco a poco se pierde. Cómo se hacía la construcción, ahora vemos cómo es la construcción y le cuentas a la gente y verdaderamente nos dicen en el programa, no me cuentes historia, no me lo creo. Claro, no me creo claro. que en esta casa se hiciera vino, en la cueva se pisara el vino y se hiciera el vino. Entonces, y el tufo, te pregunta uno, ¿y el tufo? ¿Eso qué es? Pues mira, ahí está el este de carburo que cuando se apagaba y había otro sistema. ¿Y cómo era? Poníamos un canario, ponían un canario en las bodegas. Y el día que moría el canario te ibas de la bodega. Te ibas de la bodega por si acaso. Eras el sí. Bueno, pues ¿Sí? todas esas historias de los juegos de la infancia, todas esas cosas, por cierto, otro buen trabajo que hizo, parece que fue Urbina, del colegio, recuperar todos los juegos de aquella, hizo 100 y pico juegos. Jesús Urbina. Sí. Juan Jesús Urbina, Pulido. Entonces aquello es verdaderamente tener mucho de nota, porque si no, nos vamos ahora mismo, nos quedamos en lo actual. Por cierto, el programa de hoy lo habéis hecho con esta fecha tan especial. No hemos caído en qué fecha es hoy, pero seguramente será algún aniversario que no conocemos. Solsticio de Bueno, verano. claro, sí, el solsticio de verano. 21. ¿Y qué viene en torno a ello? Un mundo de leyendas. Ajá. La Empezando por leyenda de Encantada. la Encantada viene de hoy. Y si seguimos más adelante, 3 días, San Juan, la noche de San Juan. Y si, Y estamos hoy aquí, nos hemos tenido que meter aquí dentro por la tronadera. y entonces todas esas historias son así. Pero dices, bueno, y eso hay que quitar la historia de la leyenda de la Encantada. Aquí muy remombante más que en otros, que si el caballero feudal y el otro que viene, y que no la desencanta a nadie. Según la relató Masi y según la pasamos a radionovela, a ver quién es el guapo que viene con el carácter Creo que tenía la Juan estuvo por allí. Es que la Encantada en muchos sitios es mora, pero aquí no es mora. No, porque Masi no quiso que fuese mora. No, hombre, muchas Encantadas. El tarancón, la mora Claro. El tarancón, la mora encantada, sí es cierto. Bueno, pues si queréis vamos a ir rematando, que llevamos, no sé si 1 hora y... 1 hora y algo. Y cuarto. Bueno, pues la última parte del programa, que ya la estamos haciendo. Yo quería preguntar, Venga, pregunta. que a mí es que llevo, desde que contaste la historia de este bandolero guerrillero que estuvo pegando tiros aquí en la calle El Cura. El Octavio, la Alcantarilla. El Alcantarilla. ¿Sabemos algo de la Alcantarilla? No, lo que está documentado en ese... ¿Solamente eso? Solamente eso. Es que lo conocéis, ¿no? Hay un relato que dice que en un momento dado durante la Guerra de la Independencia viene aquí un destacamento desde Ocaña de franceses, sí, a pedirnos ovejas. Nos piden 400 ovejas. Y bueno, pues como que se reúnen el alcalde, los 2 alcaldes, el cura y tal, y a ver cómo sacamos, cómo mandamos esto de aquí. Total, que no se ponen muy de acuerdo, mañana nos las damos. En fin, que el cura se los lleva a su casa, a todo esto. Y entonces uno de los bandoleros que había por aquí, que tenía que ver también con el tempranillo, con esta, que es Octavio la Alcantarilla, sí, No, con el Camuñas tenía con el que ser. Camuñas, perdón. Pues se enfrenta a ellos y los acorralan en el ayuntamiento, salen a disparos, salen los franceses que quedan camino Caña arreando, y en la vuelta se encuentran otro destacamento de franceses y hacen el recorrido al revés, es decir, los de la Alcantarilla para acá corriendo y los franceses detrás, y luego al día siguiente pues Santa Cruz sufre las consecuencias de esto. Y está escrito en una carta de un cura a un sobrino, y aparecen 2 o 3 periódicos de la época. Eso es lo que sabemos de la Alcantarilla, no sabemos mucho más, pero sí, es también curioso y está recogido por ahí. Más preguntas, ¿qué tenías tú? Yo ya era esa. Era esa nada más. Era esa. Yo, bueno, te puedo preguntar un montón de cosas, pero Que yo sin creo- relación. Que teníamos aquí la última parte del programa, que la queríamos dedicar pues bueno, le hemos estado diciendo ya a Alfredo sobre todo, al museo, la función del museo, lo que hay aquí dentro, que lo describamos un poquito para que la gente lo sepa, y la función de la asociación de amigos. Por ejemplo, la misión principal del Museo Etnográfico Joaquín Arias, ¿cómo la definiríais? ¿Cuál sería la función principal? ¿Para qué se fundó el museo?
Cualquiera de vosotros, quien queráis. Bueno, pues el museo, aquí los socios estamos, me parece, algunos 3 estamos, pues más o menos vino aquí del adjunto presidente, Víctor, se le ocurrió. Estuvo hablando en principio con maestros. Y con Joaquín también estuvo hablando, con Diony y con Diony Zapatero. Diony Torres. De maestros se apuntaron al principio, aunque durara un poco. La que más estuvo fue nuestra madre, la de como maestra que estuvo, que también ella le gustaba un poco el tema de la historia, que ella no era de Santa Cruz, pero le gustaba un poco de historia, de las cosas, de los escudos americanos. Y la idea era que estamos viendo que se estaban perdiendo la historia del pueblo, la artesanía y sobre todo algo que ahí hemos fallado, reconocemos, es el folclore. No, el urbanístico. Ajá. Sí. Edificios que ahí no podemos entrar porque alguna actividad hemos hecho y alguna cosa así. Pero recuperar, mantener, como decir, tradiciones, historias que veíamos que se iban a perder. Pensamos que en 10, 20 años, y nos equivocamos en bastante antes, ¿no? Y con eso empezamos a funcionar. Era así con exposiciones temporales. Realmente dice 27 años. A quien le diga todos los veranos juntarnos 15, 20 días a hacer, pues vaya, pero es enriquecedor. La verdad es que... Bueno, Alfredo, totalmente de acuerdo contigo, porque ha sido un trabajo pues muy de 4 personas. Luego se han ido incorporando gente, pero fue un trabajo así de decir, en esto, digo, un poco la idea se la transmití yo a Diony, una feria hace 28 años. ¿Qué tendrán las ferias? A mí también. Una feria. Entonces, cuando se junta la gente. Hablando con Diony, y que le conté un poco pues el tema del museo etnológico, de recuperar pues todo lo que la historia del pueblo y tal. Y entonces él me mandó a Diony Urbina. Entonces ya nos juntamos los 3. Y ahí, a partir de ahí, ya se coció todo lo que es la asociación, ¿no? Entonces se hizo un proyecto muy interesante en un principio. Interesante es recuperar una casa como la de César, en la que realmente podrían entrar ahí en esa casa, pues imaginaos, ¿no? No solamente lo que es la labor, la vendimia, la aceituna, en fin, una cosa increíble, ¿no? Era una quimera, porque lógicamente ni teníamos dinero ni tal, ¿no? Pero sí es cierto que con el esfuerzo pues nos fuimos a parar a ahora lo que es la casa rural, en el molino de piensos que había allí. Ya lo había comprado la Juliana La Monaga, y entonces ahí empezamos a hacer la primera exposición con la escuela que tenía Alfredo y de su padre. Entonces montamos allí la primera exposición, y luego la del Surco a la Era, en fin, que ya realmente ahí nos empezamos como animar, y ya nos hicimos Asociación Cultural de Santa Cruz de la Zarza, ¿no? Como museo etnológico. Y realmente el objetivo fundamental era la recuperación cultural del pueblo, ¿no? Lo que queríamos... Un micro por ahí. Una cosa que... Bueno, suscribo todo lo que han dicho los compañeros. Una cosa que queríamos, os recordáis que lo que queríamos hacer era que era una casa pues del siglo XIX, por ejemplo, que se salen los vecinos a la calle y tú pasas dentro de la casa y tienes todo, absolutamente todo lo que se tenía entonces. Y además la cultura de, por ejemplo, del bautizo. La cultura de la comunión, las mantillas, las tradiciones, las músicas. De hecho, en la página web tenemos relatos que nosotros cogimos a gente, que es maravilloso. Esa es una de las cosas más valiosas que tenemos en la página. Cogimos al tío Gerolmónico, a Juan Escamilla, a Dorote, que cantaba muy bien. A su tía, la Monaga. A la Victoria de su tía, la Juliana. Y los juntamos allí, cantaron villancicos y cantaron también labradoras. Y es un relato muy bonito. De lo que pretendíamos era eso, traer todo lo que significa cada cosa de nuestro pueblo dentro de las, pues eso, todas las tradiciones, las bodas,
todo lo que había en esa historia. Luego fuimos cogiendo cosas y fuimos aclimatándonos a lo que íbamos pudiendo hacer. Y cada año una exposición que la verdad es que... Partíamos de un espacio, Eso es. y partíamos de ningún apoyo económico Por parte de ninguno. por parte de... Si no, hemos tenido durante estos 28 años ya miento, es decir, ya llevamos un año con un apoyo Un poquito más. un poquito del ayuntamiento, y bueno, pues bien, ¿no? Y de hecho, desde que hemos configurado ya el museo, porque antes era algo permanente que teníamos en la escuela y la Peor de Labranza, y como decía antes Alfredo, anualmente hacíamos una exposición temporal, ¿no? Pero ya a partir de la pandemia y tal, pues dijimos, museo con lo que tenemos, los rincones que tenemos, de las exposiciones que hemos hecho, dedicado a la música, en fin, a todo lo que ya conocéis. Y la verdad es que el proyecto... Es un proyecto que no está acabado, por supuesto. Es decir, que esto está así. Lo que sí es cierto es que no hay gente. No tenemos seguidores. No lo sabemos hacer. No tenemos gente joven que realmente se enrolle y diga, venga, vamos a dar un empujón y tal. Entonces, bueno, nosotros seguimos ya con años, porque vamos cumpliendo años, y aquí estamos. La verdad es que este año estamos súper contentos porque... tenemos muchísimas visitas, siempre ha estado visitas de fuera del pueblo. Y bueno, pues es muy reconocido el museo por toda la gente que viene. Sobre todo, el museo se está convirtiendo en una terapia de memoria. Emocional. De memoria histórica, ¿no? Porque realmente la gente que viene, que es mayor, generalmente disfruta en reconocer su infancia, su adolescencia, sus penurias, porque realmente hay gente que dice, ojo, lo mal que lo pasé, igual que hay gente que bonito, pero hay gente que lo cuenta lo mal que se lo pasó en la época de la agricultura. Es decir, que no había váter, que había que ir con un palo al gallinero. Efectivamente, ¿no? Que entonces, bueno, y por ejemplo el tema del cine, hay gente que disfruta mucho con el cine porque es la historia que hemos tenido nosotros de nuestra infancia. Es decir, que aquí el cine del tío Boni pues ha sido para nosotros algo importante, ¿no? Entonces, bueno, realmente se está quedando en eso, y bueno, y para la gente joven está muy bien en el que realmente nos visiten, nos conozcan, aunque a lo mejor no venga ninguno, pero en fin, sensibilizar, que es un poco lo que se pretende tanto en la radio como con las visitas del museo, sensibilizar a la gente hacia otras cosas, pues yo creo que es el objetivo fundamental, sensibilizar. Seguramente, y sería yo, por mi parte, la última pregunta, los desafíos a los que se enfrenta la asociación y el museo van por ahí. Van por ahí. Espacio, ¿no? Supongo. Espacio y relevo. El espacio es el que tenemos. Estamos encantados, es un espacio magnífico. El espacio realmente nos hemos quejado porque teníamos bastante material, y tenemos una galera, tenemos un trillón, una calesa, tal, pero no tenemos sitio. Hemos tocado sitios. Víctor siempre, cada vez que veía un sitio a la Cámara Agraria, decía, ahí montamos uno de agricultura y ganadería, pero verdaderamente nos falta espacio. Pero verdaderamente la casa esa tiene su encanto. Cuando viene la gente, el otro día de Alcoy, vienen, se quedan pegando en la puerta, entran y los ves que dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Claro. ¿Qué es esto? Se meten a la cueva, alucinan, pasan al cine, le cuentan, y cuando suben a la escuela, llegan, ¿y esto qué es? Y pues, alucinan. Verdaderamente, si estuviéramos en un edificio, Víctor y yo solemos ir a ver otros museos y tal, están modernos, puestos así con mamparas, no luce igual. No. Sí, claro. sí, como dice Johnny, nos faltaba a lo mejor un poco de cómo era una casa, cómo era la cocina. Pero aquí no tenemos la cocina, pero tenemos una bodega que es impresionante. Eso es increíble. Verdaderamente nos faltaría, además de eso, un apoyo institucional. Esté quien esté. Realmente se va reconociendo que ahora mismo es un atractivo para el pueblo. Es decir, que toda la gente que viene de fuera vienen al museo. Es decir, que realmente hay pocas cosas y muchas cosas que ver en el pueblo, pero una de las cosas que ahora mismo están reconociendo en el ayuntamiento
Es que, que esto Diony, da juego. oye, que mira, que viene un autocar de tal, que vienen 15, que vienen 30, que realmente... Claro. Que eso es importante, ¿no? Sí, pero ahí nos quedamos, es decir, que no hay... claro, un proyecto cultural, imagínate de que el ayuntamiento, si tuviese bienes, ¿no? Se pudiese quedar con la Casa del Gallo, con la casa tal, rehabilitase tal, y una parte, porque es tan grande una parte, lo dedicase a un museo claro. etnológico. Restauras, tienes tus oficinas, tú no sé qué, no sé cuántos, y una parte, como en muchos sitios, se dedica Es decir, tener un sitio, una documentación bien ordenada, organizada y tal. Así oyéndoles hablar, parecen todos gestores. Y son unos currantes que lo mismo repellan las grietas que son restauradores. No lo sé. Yo les he preguntado si pintáis pisos a domicilio o algo así, porque es increíble. Es decir, como les pilla Hacienda estando jubilados. Es decir, recoger la cámara de cine, la grande, la linterna, de un vertedero y dejarla como la han dejado, faltándole piezas, reconstruir, rehacer cosas, sacarle el lustre, y entonces no es lo que dure la exposición temporal. En el caso de las temporales era recopilar, limpiar, restaurar, y eso lo han hecho. Yo he estado menos en la parte manual. Obrera, ¿no? La parte obrera. Bueno, sí, algo he hecho. El cartel, No, tú has hecho muchas cartel cosas. de la puerta lo hice yo. Tú has hecho muchas cosas y sigues haciendo, vamos, eso está claro. Dice, ha hecho muchas cosas. Mira, cuando nombraste lo de las excavaciones de las perillas, voy a contar la historia porque yo fui la primera fase, la que hicimos de la necrópolis, y cuando ya pusiste en el año 80 dije, jolín, pues sí que ha pasado. Y entonces digo, bueno, voy a indagar. ¿Dónde busco? Y me aparece Museo Etnológico. Claro, no, Me aparece un informe de Amanda, me aparece tal y digo, esto ha valido la pena. Claro, si es que ahora mismo Esto ha toda valido la pena. Que alguien busque. Os voy a ensanchar un poquito. Yo ahora mismo las últimas búsquedas que hago son con inteligencia artificial. Pillo un personaje y entonces le digo a la inteligencia, búscame esto otro. Y resulta que la inteligencia artificial, cuando me da la bibliografía, aparece Akame y aparece el Museo Etnológico en el 80% de la información que busco. Poco pagado. Ya, poco pagado. Que nos estamos quedando aquí sin batería, así que va a ser el momento para ir cerrando. Tengo aquí una canción que es de Cutú y que la quiero estrenar hoy, que se llama Hechizos. Os la voy a poner un poquito, a ver si mientras tanto podemos enganchar esto, a ver qué pasa. Bueno, pues esto se llama Hechizos, ¿verdad, Cutú? Que estás por allí, es una composición suya y que la voy a tomar como cabecera para los próximos programas que tengamos. Me gustaría que todos dijeseis una frase para despedir el programa, de qué os ha parecido, qué conclusión sacamos y bueno, pues eso, una despedida. Bueno, yo en primer lugar, yo no he sido el que he dado las gracias, os he dado las gracias, os la ha dado Alfredo, que es como mi hermano, ¿no? Es decir que... Entonces, bueno, yo también os doy las gracias porque es un salir al exterior, ¿eh? Y bueno, pues en un programa como el vuestro que es magnífico, pues... Y bueno, con lo que yo me quedo es con la parte de seguir trabajando
por la cultura de Santa Cruz de la Zarza. Es decir, que el tiempo que nos quede pues es ir aportando y que tengamos el reconocimiento de la gente del pueblo, de fuera del pueblo. Sobre todo ya me voy mosqueando. Me gustaría que el pueblo tuviese más conocimiento de lo que se está cociendo aquí. Exactamente, sí. Venga. Por mi parte es gracias por abrirnos vuestra casa. Hemos entrado aquí como elefante en cacharrería, hemos ocupado literalmente el espacio que hay, pero nos habéis acogido con los brazos abiertos y bueno, pues estamos encantados de estar aquí. Bueno, yo en principio también agradecer y también mencionar que es vuestro programa y una emisora. Tampoco en muchos pueblos hay una emisora. Algo tenemos alguno que ver también en sus inicios. Y tampoco en muchos pueblos tenemos una banda de música. Y tampoco en muchos pueblos tenemos varias rondallas. Y tampoco en muchos pueblos tuvimos un señor que era carpintero y que en sus ratos libres enseñaba solfeo. Y un herrero que en sus ratos libres también hacía cosas y teatro. Y tampoco hay muchos astres que hagan historia. y zapateros que, habiendo tenido 28 aquí, pues ahora tenemos uno que haga estas cosas. Y yo siempre digo que en los sitios que estoy, lo importante no es lo que hagas, es con la gente que estás. Buena reflexión. Bueno, pues seguimos para adelante. ¿Nel? Sí, bueno, nosotros sabéis que estamos preocupados qué va a pasar después con el museo. Nosotros ya somos objeto de museo, podemos decir. Pero acabamos de descubrir a 3 personas que actualmente trabajan aquí en Onda Plana, se llama. Onda Plana, sí. sí. Y cuando se jubilen sabemos que van a ser los que van a seguir con el museo. Gracias. Yo personalmente me he ofrecido hoy. Y lo sabe, que me quedan 2 años. Eso está apuntado, amigo, está apuntado. Porque yo lo que más deseo, primero tengo que decir que lo vivido ha sido maravilloso. Y ya, con eso es suficiente. Y que después tenemos que buscar relevo, así que apuntados estáis, ¿eh? Y el ayuntamiento, si nos quiere ayudar, que nos ayude. Creo que nos dan la cuota de socio la tenemos gratis durante 6 meses, me parece. Pero... Entre esas personas, que hay muchas más, también se me había olvidado a Masi. Ajá. Ahora le íbamos a es ceder. El trabajo de ratón de biblioteca, nunca mejor dicho, que no se valora, pero verdaderamente muchas de las cosas que nos hemos enterado es porque te has pasado muchas horas en Toledo. Muchas horas en Toledo. Entonces, esas cosas, al final, pues también están archivadas gracias a él. Gracias a esas cosas es la leyenda y muchas cosas más. Bueno, pues sí. Por alusiones. No, siempre. ¿No? Sí. Está enchufado. No, que sigo en ello, porque todas las tardes las paso en la biblioteca, junto con uno que no ha venido hoy, pero que está encantado en... Estamos estudiando... ¿Cómo se llama este hombre? Ángel Carlos Otero, Ajá. que le encanta, y estamos estudiando el libro de registros de muertos, de matrimonios, y estamos averiguando muchísimas cosas, porque nos hemos metido en estudiar los apellidos compuestos, que eran todos. ¿Qué? Eran todos, y que de pronto, por una serie de circunstancias, o porque en el carnet de identidad no cabía, o porque pues, el secretario del ayuntamiento no se acordaba, y no, que también... Esa es otra, no, ponía lo que les daba la gana, ¿no? pues estamos en ese plan ahora, Pues todas las tardes. te apunta a Pacheco para que el primer programa o segundo de la temporada que viene te vengas a contarnos los A contarnos todo eso. Sí, encantados. Cutú, ¿te ¿quieres toca decir decir algo? ¿No has Estás dicho por nada? allí. ¿Entras en nómina ya o qué? Venga. Hablando de la música y de Cutú, que te he dicho antes lo del folclore, porque también hay que hacer un reconocimiento a Doña Lola y a la asociación, la rondalla de la Cruz, porque realmente recopilaron, refrescaron, rememoraron, sacaron a la luz otra vez todo el folclore de Santa Cruz, que
también hay una historia también de leyenda ahí en todo ese folclore, que otro día hablaremos. Rondalla de la Cruz. Antes, ahora hay que dar gracias, hay que dar gracias a la Rondalla de Santa pero la Lucía. que recuperó nuestra seguidilla, Sí. todo esto fue la labor de Doña Lola, del Padre del Oriente, de toda esta gente que estuvo por ahí, que fue poquito a poco sacando música, sacando letras, sacando... exactamente. Decías tú que te he cortado, perdona. No, nada, que gracias a No Me Cuentes Historias por vuestro programa, por invitarme, porque cuando voy a vuestro programa, pero yo que también os sigo, escucho a pues escritores, profesores de universidad, pues yo me encuentro un poco pues diciendo quién soy yo feliz aquí? por estar en un programa en que va esta gente, ¿no? Gracias también al Museo Etnológico, gracias a lo que lleváis tantos años haciéndolo posible y que siga siendo posible, que es importante. Y bueno, pues a las instituciones, tanto para la emisora como para el museo y todo aquello que sea cultural, folclore, que no se acabe, porque es importante lo que ya hemos vivido. Yo nací ya en democracia, por poner una fecha, no nada político, pero hemos visto los últimos carros, los últimos ganados cruzar el pueblo, pero ya mis hijos no lo han visto y te preguntan cómo eran las mulas, cómo eran los burros, y yo pues les cuento un poco, pero tampoco les puedo contar mecánicamente cómo eran. Pues que la labor que se hace aquí es importante, de ver cómo era un colegio, de ver cómo era una cueva con tinajas, y que, bueno, pues pedir a las instituciones que esto, que ayuden, porque es importante. Es importante. No olvidar. Es importante porque ahí están nuestras raíces. Quiero decir, porque es justo decirlo, que tanto la emisora municipal se revivió hace unos años y que nuestra asociación lleva ya 2 años recibiendo ayuda y se ha hecho un convenio de colaboración con ellos porque queremos que el ayuntamiento sea, digamos, que el que tenga el patronato de lo que quede aquí, ¿no? El gestor. Y que no se pueda perder, que se tenga que tirar, ¿entendéis? Y que haya que haya un relevo de gente que le guste, porque es fundamental. Si no te gusta Si una no cosa, te gusta, exactamente. Bueno, señor director, cierre usted el programa de hoy, que para eso es el... Puchimpún. Puchimpún, ya está. Chimpún, No ya tiene está. nada más que decir. Quería que era mi mujer, ya Bueno. paso tanto tiempo contigo. Pues muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer, ha sido un honor. Y ahora sí que me queda decir una cosa que es muy importante, es que el chorizo está sin empezar, la empanadilla está sin empezar, hay palmeritas ahí, el resoli que estaba fresquito se habrá calentado y la cerveza y el vino hay que abrirla, mientras que recogemos aquí los bártulos hay que comérselo. Hay que comérselo, que sí, que si no se va. Muchas gracias a todos. Venga. Muchas gracias. Nos vemos la temporada que viene. En octubre por ahí empezaremos otra vez.